Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa Variaté, en el que, bueno, ya saben que repasamos todo lo que tiene que ver con la historia, con el patrimonio de nuestro pueblo y, bueno, habitualmente colaborador de cabecera de nuestra casa es esta asociación, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño AEPA 2015, que siempre nos trae contenidos interesantes y que hoy nos trae a una eminencia, al historiador, al doctor además en historia medieval como es Antonio Torremocha, para hablarnos de un asunto tan interesante como la alfarería, la industria alfarera en Algeciras a lo largo de los siglos. No seré yo, ni mucho menos, sino que nuestros invitados son los que nos lo van a contar. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Roberto Godino, presidente de AEPA 2015, cuéntanos por qué este contenido esta semana. Pues mira, primero porque Antonio es un gran colaborador, una persona muy conocida en nuestra ciudad y un gran conocedor de todos los temas sobre Algeciras, y colabora con nosotros con AEPA en conferencias, en reuniones y demás, y hace el día 12 de mayo estuvo dándonos una conferencia en el Centro Documental, uno de nuestros viernes de patrimonio, sobre este tema. Le propusimos a Antonio, nos gustaría que nos diera una conferencia y pues mira, ¿por qué no tratamos este tema? Y claro, contar con una persona como Antonio, como tú bien has dicho, doctor en Historia Medieval, además académico de la Academia de Historia de Andalucía o perteneciente a la Sociedad Española de Estudios Árabes o de Arqueología Medieval, y que te pueda contar cosas, además en Algeciras, que una ciudad que cada día descubren cosas nuevas, la arqueología es algo que está escribiendo nuestra historia, y fue una suerte poder contar. Entonces, en esta colaboración que tenemos, como tenemos con Onda Algeciras, pensamos que qué bien podría ser que, no la conferencia entera, lógicamente, pero sí que Antonio pudiese venir y aportar todo lo que nos contó, parte de lo que nos contó el día. Claro. Pues extraordinario. Antonio, bienvenido una vez más. Vale. La industria alfarera de Algeciras, Antonio. De la Algeciras musulmana, de la Algeciras de los siglos, sobre todo del siglo XII al XIV, que es en lo que tenemos más testimonios materiales. Por eso voy a hacer la conferencia y voy a centrar fundamentalmente en ese periodo de historia. Porque es poco conocido, bueno, no lo suficientemente, pero es una industria poderosísima la que Cuando había, ¿no? yo era director del Museo de Algeciras, desde el año 96 al 2006, 10 años, pues sí la teníamos en primera plana, porque salieron revistas andaluzas, en Andalucía en la historia, otras revistas que había, y todo esto que ahora parece que la gente ha olvidado, ya se había dado propaganda y publicidad a nivel científico. Pero yo, como fui casi el muñidor de todo este panorama, pues nunca he dejado de publicar cosas y sobre todo ahora que tengo ocasión de transmitirlo a mis conciudadanos, pues yo totalmente contento de que AEPA, una organización, una asociación que hay que agradecerle muchísimo en la ciudad, que hace una labor muy importante y con la cual cada vez que me llama estoy a su disposición porque sé que están recuperando muchas cosas de gran valor para la ciudad. Total, que por eso decidí dar una charla sobre la cerámica estampillada o la industria alfarera de Algeciras y ahora me le pidió que viniera aquí a hablar a vosotros y aquí estoy. Magnífico. Bueno, pues comenzamos si te parece, Antonio. Venga, porque tenemos una serie de imágenes, ¿no?, que nos has traído para ilustrar pues esto, ¿no?, de lo que venimos a hablar, la industria alfarera
en Algeciras, ¿no? Entre los siglos XII y XIV, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esto empezó cuando yo llegué a ser director del museo. Entonces no había una normativa municipal para que obligara a los promotores a excavar antes de construir. De manera que yo, las primeras piezas arqueológicas que aquí veis, tuve que recuperarlas en los vertederos de San García. No me digas. Sí, porque los promotores llevaban allí la tierra, yo iba con mi amigo, entonces Miguel Vega, mi colaborador, íbamos a recoger allí las piezas, algunas de estas están aquí, ¿verdad? Pero cuando yo llegué ya conseguí que el ayuntamiento obligara a los promotores que antes de hacer una promoción de vivienda había que excavar. Después se ha oficializado en el plan ordenamiento, por fortuna, pero al principio yo me llevé la animadversión de muchísimos constructores que me declararon persona non grata. De lo cual que habría que pensar también, abriendo un paréntesis muy breve, todo lo que se habrá perdido en el tiempo atrás, ¿no? Claro, bueno, total, que en lo que vamos a ver aquí hoy son un porcentaje de un 10% de todos los materiales cerámicos recuperados entre el año 96 y 2006 y que están ahora mismo en el Museo Municipal, algunos de ellos expuestos, otros no porque son muchos los materiales. Claro. Entonces he hecho una selección y es lo que vamos a ver ahora para justificar la importancia que tuvo esa industria. Ya digo, lo que tenemos más claro es que fue desde el siglo XIII y XIV cuando estaba Algeciras bajo el dominio de mediníes y de nazaríes, fue el momento culminante de esta industria, aunque debió existir con antelación, aunque no tenemos datos, como veremos ahora. Venga, perfecto. Vamos entonces a ver la primera de las imágenes que nos trae. Esto era de introducción para decir solamente que lo que vamos a ver aquí son los materiales que recuperados en 10 años a través de excavación arqueológica que el Museo Municipal promocionaba y que conseguimos, por fortuna, impedir que se perdiera y que están ahí en nuestro... He empezado con esta primera lámina o imagen porque fijaos que para demostrar la tradición alfarera de Algeciras, es que no es algo nuevo ni medieval, sino que es la actualidad, ¿verdad? Y que es porque tenemos vetas de magníficas arcillas en torno a la ciudad. Y lo demuestra, por ejemplo, los hornos romanos de Rinconcillo, que tenemos aquí a la izquierda, que fueron en el siglo I después de Cristo, que hay una de las ánforas que sacó el padre Sotomayor, Manuel Sotomayor, sacó de la excavación y que se encuentran en el Museo Municipal. Son ánforas salsarias que se dedicaban a abastecer la factoría de Salazón, como la que hay en la calle la Villa Vieja, y también las de Cartella, y desde ahí salían las ánforas. Bueno, lo que indica es, si miráramos esta arcilla, hiciéramos un análisis de la arcilla, veríamos que procede de algunas zonas de aquí de Algeciras. Y a la derecha, para que veáis que la tradición continuó después de la Edad Media, esto que tenemos aquí es una torre medieval y una excavación que se hizo detrás del Hotel Cristina. Sí. Y ahí apareció, como veis, un horno también cerámico. Sí. Esto era de los hornos que hubo, los talleres que hubo en el siglo XVIII y XIX en Algeciras, que se llamó la zona eran unos talleres que hubieron allí y que sobre todo fabricaba cántaros, tejas y demás, y ese es uno de los hornos que se conservaba todavía. Vemos como en el siglo XVIII también hubo una... Continuó. Bien, pasamos al siguiente. Entonces, de todas las piezas cerámicas, algunas completas y otras fragmentarias que recuperamos en esos 10 años de excavación, vamos a hacer primero una pequeña explicación sobre la llamada cerámica la cerámica común, es decir, la cerámica de uso diario de los algecireños que tenían de la época, gente del común y gente humilde, porque claro, todo el que quería hacer un cocido en aquella época, la olla tenía que ser de cerámica, ¿verdad? Entonces hemos recuperado diversas tipologías muy variadas, fijaos, anafres como este que tenemos a la izquierda, jarras, jarritas, ollas, cazuelas, redomas, cantimploras. Pasamos al siguiente.
Cantimploras como esas que tenemos aquí, cangilones de noria, tejas, candiles y otros muchos objetos de uso doméstico, ¿no? Fundamentalmente. Vemos la siguiente, ahí tenemos un alcadafe, un candil y abajo dos piezas, aunque no es de cerámica común, porque fíjate que está muy bien vidriada, porque son apliques arquitectónicos para las paredes, para decorar los alicatados. También se han encontrado aquí. Esto sería como en la cerámica común, llamamos bizcochada toda ella, ¿no? Y a veces con un vedrillo, sobre todo las cazuelas y las ollas. ¿Por qué se aparecen vidriadas en verde, en melado, sobre todo las cazuelas y las ollas? Porque una olla que no esté vidriada en su interior, una vez que ya se ha hervido varias veces hay un alimento, había que tirarla porque eso era antihigiénico. Claro, se quedaba. Entonces descubrieron, ya los romanos lo habían descubierto, que era fundamental que las ollas y las cazuelas estuvieran vidriadas por dentro. Se lava y puede ser utilizada 40 o 100 veces, ¿verdad? Claro. Es verdad que entonces la mayor parte de la cerámica común es bizcochada, solamente con decoración incisa o a veces bajo vidrio verde, pero pasamos a la siguiente. Ahí vemos estudios arqueométricos y útiles de alfarero, ¿no? Lo que hay que decir es que de todas estas piezas que hemos recuperado y que se encuentran en el museo, los arqueólogos que estuvieron estudiando, analizando, dibujando, llegaron a la conclusión que algún porcentaje de ellas eran procedentes de los siglos 9, 10 y 11, pero que la mayor parte de lo que vamos a ver aquí eran de producciones cerámicas, de alfarería, de alfarero, de los siglos 13 y 14, como he dicho antes, todo vamos a ver. Pero también me interesa ver lo siguiente, hasta el año 2003 aproximadamente aparecieron muchos fragmentos y muchos objetos cerámicos, pero no podíamos demostrar que fueran producciones locales. Podía haber venido del activo comercio que Algeciras tenía en aquellos siglos con el norte de África, con Málaga, con Ronda, con Marbella. Entonces de ahí podían venir esos productos cerámicos, pero de pronto aparecía un cierto vestigio que ya nos demuestra que estamos hablando de una industria cerámica local y de gran importancia, como veremos ahora. Entonces, seguimos. Lo primero que encontramos fue en el año 2003, en la confluencia de las calles Alférez Villalta Medina y Comandante Gómez Ortega, apareció un horno cerámico de los siglos XII-XIII. Que es ese que estamos viendo en la imagen, ¿no? Esto lo sacaron a la luz dos arqueólogos que estuvieron trabajando en el lugar, José Suárez Padilla y José María Tomasetti Guerra. Ambos excavaron ese horno, muy interesante porque eso ya mostraba que había una industria cerámica, pero es que hubo otros elementos. Y eso, perdón Antonio, ese horno ahora mismo se conserva, se puede visitar allí en la confluencia de esas calles, ¿no? Yo no sé, creo que eso se ha eliminado y encima hay un edificio, creo. Hombre, si yo hubiese seguido estando en el museo, te aseguro que se hubiera salvado como se salvó los baños que están en el parque, que eso los trasladé yo. Pero bueno, yo creo que no están a la luz. Entonces, al lado opuesto sí, un dibujo, un esquema de un horno cerámico medieval, como veis como debajo está la cámara de cocción debajo, la cámara de combustión debajo, arriba la cámara de cocción comunicada con ella por unos agujeros, ¿verdad? Y las piezas cerámicas colocadas ahí para ser cocidas. Entonces, esto para que la gente vea cómo funcionaba un horno cerámico. Pero no solamente apareció el horno, sino que casi al mismo tiempo unos profesores de la Universidad de Cádiz, que su nombre son Salvador Domínguez Bella y su compañera María José Sánchez Aragón, llegaron a Algeciras a petición mía al museo para hacer un estudio arqueométrico. Es decir, ellos cogieron de la cerámica que yo les presenté, sobre todo la cerámica estampillada, que ellos sabían que esa era la importante. Entonces, ellos analizaban esa cerámica, esa pasta de arcilla, y también miraban la de los fragmentos, por ejemplo, de las tinajas, de las ánforas del Rinconcillo, y también de ciertas arcillas de aquí de la zona, y vieron que era la misma arcilla.
Luego ese estudio nos demostró también ya que la cerámica estampillada era local totalmente. Pero todavía hubo un paso más para demostrar que existía esa industria nuestra local. Y es que puede pasar lo siguiente, es que aparecieron los llamados útiles alfareros. En las excavaciones fueron apareciendo objetos, herramientas por ejemplo, de trabajo. Claro, por ejemplo, los atifles. Los atifles, hay algo de como 7 u 8 en el museo. Sí. Entonces, estos atifles se ponían para separar las piezas planas abiertas, como los platos, los alcadafes, la bandeja, todas esas piezas, para que no, una vez, como iban vidriadas, muchas de ellas, para que no se pegara una con otra en el horno. Se separaban con los atifles. Esa era una pieza que utilizaba el alfarero para que no se despegara. De hecho, fijaos que se ve vidrio en la esquina, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, que sí. es donde estaba pegado con la pieza a coser. Y debajo también han aparecido varios rollos de alfarero, esos que tenemos ahí debajo. Y esos iban colocados, fijaos ahí, no me he encontrado ningún horno con estas piezas, pero en Andalucía hay muchos hornos de este tipo donde aparecen ahí, ¿veis cómo se ponían los rollos? Se clavaban en la pared del horno para colocar encima las piezas que se iban a cocer. Entonces también hay 6 piezas. Pero todavía había otro elemento más importante que puede pasar al siguiente, que para demostrar que son los cuños de estampillar. Y esto ya sí es importante, porque son unos objetos de forma prismática que tienen, han aparecido tres. Sí. Este primero, el de arriba, apareció en los rellenos de la necrópolis musulmana, que se excavó en la avenida Blas Infante. Y fijaos, es una pieza de forma, con los lados más anchos, pues cóncavos, con las cabeceras, dos figuras, 2 estampillas que están hechas de manera que se imprime para que dé en positivo, ¿verdad? Y fijaos que en el centro hay un grafiti. Bueno, este grafiti dice Abul Walid, el nombre del alfarero poseedor del cuño o del artesano que lo había fabricado. Porque digamos que esto vendría a ser algo similar a lo que es un sello hoy en día, ¿no? Sí, entonces ya veré ahora para qué se utilizaba. Pero bueno, eso indica que haya una industria de cerámica estampillada. Eso es importante, ¿verdad? Y con autor. Exactamente, en este caso sí, ¿verdad? Debajo hay otro cuño que es muy interesante porque tiene 2 motivos para estampillar en la cerámica en fresco. Uno es como una especie de estrella y el otro es, esto que tenemos a la izquierda, es el árbol de la vida de manera estilizada. Es un elemento muy importante porque se utilizó desde el principio del Islam en el norte de África y si vais a Córdoba, en Medina Sahara, en la Sala del Trono, está el árbol de la vida, pero realista, utilizado por todos los... Esta segunda apareció en el horno que se excavó en la calle Villalta, Medina, ¿no? Este apareció ahí, ese segundo. Y pasamos al siguiente. Y la tercera estampilla, que es muy bonita, y también tiene el nombre del alfarero ahí escrito, aunque mis amigos arabistas que estuvieron analizándolo no supieron darme el nombre como el otro, el otro sabe Abul Walid, este no lo pone. Bien, y veis también he puesto abajo un brocal de pozo estampillado para que se vea de qué manera se aplicaba la estampilla, el cuño, para obtener. Ahora hablaremos un poco de cómo se llevaba a cabo. Pasamos al siguiente. Bien, entonces esto ha dado lugar ya a que sepamos que entre los siglos, sobre todo 12 y 14, pero sobre todo 13 y 14, hay una industria alfarera muy potente que fabrica cerámica estampillada. Ya no es cerámica vulgar o común, es una cerámica de lujo, a la que tienen acceso solamente las élites de las ciudades. Ajá. Y que Algeciras no solamente seguramente era para atender a las élites locales, sino que exportaría, claro. Se han encontrado en Jerez, se han encontrado en Málaga, se han encontrado en el norte de África. De producción algecireña.
son idénticas. Habría que hacer un estudio también de la arqueométrico, ¿verdad? Pero seguro, porque si hay esta industria tan potente con esta maravilla de producciones, también sería para exportar, claro. Porque una tinaja de esta, que era complicadísimo de fabricar, en mi libro, mi novela La venganza del rey bastardo, el protagonista es cogido preso y en Salé lo encargan de fabricar tinaja, y explico yo cómo se fabricaba, ¿verdad? Porque es muy complicado. Fijaos que esta tinaja, esta apareció en la calle Cánovas de Castillo, sí. En la excavación que hicimos en una de las viviendas. Venía fragmentada, pero nuestra restauradora consiguió restaurarla perfectamente, y es muy interesante lo siguiente. Primero, esto puede pesar unos 40 o 50 kilos. Fijaos que elaborar esa tinaja era una cosa muy complicada. En primer lugar, se ponía una pella gruesa. Esto no se hacía en un torno, eso era a mano totalmente. Sobre la mesa de la alfarero se ponía y se iba levantando las paredes. Pero fijaos la dificultad. Si tú las paredes en fresco las levantas demasiado, se hundía. Luego, al levantar unas 2 palmos, se aplicaban las estampillas, los cuños, para decorarlas, y se dejaba secar. Pero para que no se secara el borde, porque si se secaba el borde no podía continuar, se le ponía o un trapo húmedo o bien una piel húmeda de ternera, para que se secara todo lo que se había levantado, pero no el borde, porque a los 2 o 3 días había que continuar levantando, cuando ya estaba seco lo de abajo, y así te podías tardar entre 15 y 20 días en terminar. Claro. Una vez terminado, a esta le faltan las 2 asas y el cuello, le falta, porque tenía un cuello precioso, más bien cónico, y 2 asas de ala, que se llama. Ahí faltaban en esta tinaja. Pero fijaos que una vez terminado, se dejaba secar en el secadero, no le podía dar el sol ni el viento. Si le daba el viento o el sol, se podía agrietar, y la labor de esto se hacía por encargo de gente, claro, de alto nivel, claro. Y claro, se estropeaba, fíjate el alfarero lo que le provocaba. Entonces, generalmente, una vez que ya el secadero seca, se ponía en el horno. Pero antes, fijaos con lo que tiene, está vidriado en verde, sí, la parte superior. Sí. Oye, ¿y por qué no vidriaban entera? Pues muy claro. Cuando tú compras un botijo para beber agua, ¿cómo es el botijo? Bizcochado. Sí. Tú no compras un botijo vidriado, sí, sí, porque el vidrio impide que transpire, claro, la cerámica y no enfría. Por lo tanto, la parte de abajo era la dejaban para que... Y no solamente para que enfriara, sino que se iba transpirando el agua, sí, y abajo había un reposadero. Porque claro, fijaos que esa tinaja tan gruesa, si la dejaba de pie en un sitio, se caía. Entonces, claro, había un reposadero que lo dibujaba para que ahí encajara. Claro. Y además para que fuera recogiendo el agua que iba filtrando. Porque esa agua era magnífica, era la que dedicaban ellos a los bebés, a los niños, porque era el mejor agua. Bien, continuamos, ¿no? Sí, vamos a continuar, sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 2 fragmentos más de 2 tinajas. Estas son las 2 bizcochadas, solo bizcochadas, pues digo, era la mejor para que el agua se mantuviera fresca. Y en todas las casas nobles de la ciudad había una zona que se llama el tinajero, y ahí estaban las tinajas, porque para coger el agua diariamente para comer y para lo que fuera, ¿verdad? Bien, pero fijaos, estas 2 piezas muy interesantes, porque vemos ahí muy bien las huellas de los cuños, sí, de tipo vegetal, esta de aquí de la izquierda, arriba de tipo epigráfico, y en la derecha tenemos una banda de estampillas epigráficas de tipo... sí, de letra cúfica, y después debajo vegetal, unas palmetas vegetales, y debajo una decoración geométrica de unas ruedecillas dentadas. Fijaos que esto era complicado de fabricar, pero es así. Pasamos al siguiente. Bien,
¿qué objetos hemos encontrado en las excavaciones donde se realizaba la cerámica estampillada, la decoración estampillada tan bonita que hemos visto? Bueno, pues han aparecido tinajas, como las que hemos visto, también brocales de pozo, también había estelas funerarias, que veremos ahora, unas piezas magníficas, y también esto para que los musulmanes se lavaran las manos antes de entrar. Bueno, todas pila, ¿no? pilas de ablución, esta es la palabra que me falta, pilas de ablución. Estas son los 4 principales objetos decorados con estampillado, todos bien embedriados ya, porque eran de lujo. Claro. Hombre, las pilas de ablución eran adquiridas por las mezquitas. Por las mezquitas, claro. Y los otros objetos, las tinajas, por los grandes, los señores pudientes, ricos, ¿no? pudientes. Claro. Bien. Entonces, este es un fragmento de un brocal de pozo o de aljibe. ¿Veis también con sus bandas horizontales de cuño con estampilla epigráfica, y debajo otra, y arriba otra de estampilla vegetal, que son unas palmetas, ¿verdad? Pero que se va repitiendo, el alfarero repetía el motivo en todo, porque una cosa del arte islámico es el horror vacui, es decir, el temor, el horror al vacío. Entonces el arte islámico, como si va a Granada, que no hay, todo cualquier la tinaja y esto era igual. Ellos procuraban tener toda la superficie cubierta de decoración por ese temor al vacío que tiene el arte islámico, ¿verdad? Claro. Esto, fijaos, yo he dibujado, ahora veremos más, yo he dibujado la epigrafía que aparece en esa banda. De ahí, pasamos al siguiente. Bien, y tuve la paciencia, ¿no?, de copiar todos los motivos geométricos a la izquierda, vegetales a la derecha, que aparecían en los distintos fragmentos que recuperamos en las excavaciones. Algunas son, ¿veis?, estrellas de lazo, estrellas doble estrella, y a la derecha palmetas de distintos tipos, palmetas dobles, palmetas simples, la variedad, y esto es lo que tenemos. Supone que en la realidad debía de haber 100 motivos más, ¿entiendes? Claro, claro. Pasamos al siguiente. Estos son otros motivos que copiamos de toda la cerámica estampillada de Algeciras, que son los motivos, la decoración epigráfica, bien en letra cursiva o bien en letra, he dicho antes, la cursiva, gúfica, dijiste, ¿no? Gúfica. La letra gúfica es la más complicada, es más decorada con elementos vegetales y tal, en flores, y la letra cursiva es la más simple, lógicamente. Bien, pues ahí tenemos esta gran cantidad de motivos. Que también tengo por aquí para que veáis, espérate, ¿dónde está? Para que veáis, esos motivos, esas estampillas, dicen lo siguiente, porque ya mis amigos arabistas ya me lo transcribieron, ¿verdad? Y algunas dicen afilla, que significa salud, otra baraka, que es la bendición o suerte, otra al-yum, que es la felicidad, otra al-mulk, el poder, y otra al-taufik, la asistencia divina. Esos son los motivos epigráficos que hemos localizado. Que no eran simplemente motivos, sino que había mensajes detrás, ¿no? Sí, es claro. Ahora explicaré un poco. Estas eulogias grabadas en las tinajas, sobre todo, tenían también una finalidad mágica. Por ejemplo, esta de afilla o baraka, era para que la divinidad procuraba que el agua que va a contener no se pudriera. Entonces se dedicaba a la divinidad, al Mulk, el poder, el poder divino Alá, al Mulk Lillah, el poder Alá, para que Alá procurara que el agua no se corrompiera, ¿verdad? No sé, Antonio, si hay alguna imagen ya de las que nos queda importante que mencionar, porque se nos acaba el tiempo para dedicarle... Sí, esto al final ya. Otro de los tipos de cerámica estampillada son las llamadas estelas funerarias. Esas son únicas en Al-Ándalus. No existen otras en el mundo de este tipo, en el mundo andalusí. Yo le llamo, por tanto, en mis publicaciones le he llamado estilo algecireño, porque aunque la hay en Málaga, pero es otro tipo muy distinto, no son estampilladas.
al lado he puesto una fotografía del cementerio actual de Tetuán, en el que vemos una estera funeraria parecida a nuestra, pero de madera, que se mantiene todavía la tradición tetuaní. Pero a la derecha, a la izquierda hemos reconstruido una de las nuestras aquí en la Algeciras. Que apareció aquí, ¿no? Bueno, hay 40, he puesto algunas más, pero hay 40. Y también están decoradas, como veis, por motivos geométricos, como aquí, estrella y otra estrella, motivo vegetal, una especie de flor. ¿Cómo se fabricaban o se elaboraban? Pues esto es distinto. No sabemos bien si esa estampilla era un cuño de gran tamaño que se aplicaba o era un molde en negativo que se llenaba con la arcilla y así se fabricaba. Esas dos opciones. Las dos opciones, claro. Posible. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos unas que tienen una decoración estampillada epigráfica. Arriba tenemos una que pone Al-Mulk Lillah, el poder es de Dios. En la de abajo solamente pone Al-Mulk, el poder. Fijaos qué bonita, le falta. Lo que más ha aparecido son los discos superiores apuntados, porque tenía, como habéis visto, había también lo que era una especie de peana que le falta, que era la que como la de Ceuta, la que se hincaba en la cabecera de la tumba, la peana que iba bizcochada generalmente porque iba a la tierra, y el resto era lo que iba vidriado. Aquí esta pone Al-Yum, la felicidad. Vemos también, entonces, esto es muy interesante porque nos indica que la cerámica estampillada fue muy variada y penetró en todos los estilos cerámicos, tinajas, alcalafes, pilas de abluciones, brocales de pozo. Aquí hubo un brocal de pozo que yo cuando tenía 14 o 15 años descubrí en la calle Sevilla en un patio, pero yo tenía 14 o 15 años, yo vi aquello allí y yo no sabía, hasta que ya llegué a ser director del museo, digo, oye, allí había un brocal medieval, pero cuando fui ya había un edificio en ese lugar. Y ya se fue. Pero quiero decir que los brocales también, en Algeciras era un lugar de mucho nivel freático, sí. Bajando de San Isidro había corrientes de agua, entonces todos los patios de la vivienda musulmana tenían un pozo, un aljibe o un pozo y decorado de esa manera. De manera que vemos que la importancia, y esto solamente es una pequeña muestra. Muestra de todo lo que había, ¿no? Hay 150 fragmentos de toda esta. Bueno, pero lo importante es que se sepa que se pueden visitar y se pueden conocer en el museo, ¿no? Yo no sé cuántas hay en el museo. Yo cuando yo era director del museo, el museo estaba en la Villa Vieja y yo la tenía bien controlada. No sé ahora si están bien controladas, pero digo, prefiero porque se dedica también a otras cosas. Entonces, lo mío era más arqueológico, ¿entiendes? Y por lo tanto, estaban todas expuestas. Pero bueno... Bueno, se nos acaba el tiempo, Antonio. La verdad que interesantísimo todo lo que nos has traído, sobre todo porque da un poco una idea, pasando por esos detalles, pues eso, ¿no? Primero de la asistencia de la industria, que era una industria local, que era una industria de autor, que cabe intuir que se exportaba, ¿no? Que se distribuía por otros lugares. Y que incluso ha dejado una huella, ¿no? Porque se viene a la cabeza pues todo lo que es la alfarería posterior andaluza, de qué manera bebe de todo esto, y también sirve un poco para imaginar lo que era aquella Algeciras. La televisión es así, manda el rigor del tiempo y podríamos estar aquí mucho más tiempo, pero bueno, seguro que tendremos muchas más oportunidades de seguir hablando. Antonio Torremocha, experto en historia medieval y en historia medieval de Algeciras, muchas gracias por haber asistido esta tarde. Cuando queráis, aquí estoy otra vez para ampliar, porque ha sido un resumen de lo que podíamos hablar. Comprimido, claro. Roberto Godino, presidente de EPA, muchas gracias también. Muchas gracias a vosotros y a Antonio, por supuesto, que ha estado aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Y también decirlo, gracias a Benjamín Calvo, que no está aquí, que está fuera de las cámaras, pero que siempre está aquí al pie del cañón trayéndonos contenidos tan interesantes como el que nos han traído hoy de la mano de Antonio Torremocha para hablarnos de la industria alfarera de Algeciras y abrirnos un poquito pues este espacio, arrojar luz sobre este fragmento de la historia de Algeciras, cómo era esta industria que se desarrolló durante tanto tiempo y que creó una marca aquí en Algeciras. Habría que seguir viendo hasta dónde llegó y qué supuso en el Mediterráneo. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por estar al otro lado de las pantallas. Muchas gracias.
Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.